Hoy vamos a platicar del tercer tomo del coleccionable de Salvat. Si estuviste leyendo Superman Rebirth y después te desilusionó o molestó lo que ocurrió cuando llegó Bendis, hoy nos vamos a encontrar el mismo tipo de historia, pero de hace 16 años. Avengers Disassembled es un arco que cambió muchas cosas editorialmente y desde el principio tiene polémica, aunque con el tiempo ha ido ganando un lavado de cara y suele gustar de más a mucha gente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hoy el mismo ejercicio es tan odiado y el de hace no tantos años ya tiene mejor aceptación? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a Multiversum Comics. En los años 90, después de la saga de Onslaught, ocurrió una especie de relanzamiento muy similar a los que ocurren hoy en día constantemente, pero que en aquellos tiempos era una novedad. Ese relanzamiento fue llamado Heroes Reborn. Esto provocaba que varias series vivieran en un microuniverso y tuvieran su propia continuidad, separada de la línea principal de Marvel. Una de estas series fue Avengers. Esto apenas duró un año, en total 13 números, y se tuvo que llegar a otro revamp llamado Heroes Return para regresarlos al universo principal y motivar de nuevo las ventas que habían fracasado con el anterior experimento. Así se llegó al volumen 3 de los Avengers y a la etapa de Kurt Busiek, una de las etapas mejor valoradas en la historia de los Avengers, que recurre mucho a elementos clásicos, que tiene guiones muy interesantes, quizá demasiado densos para el lector promedio hoy en día, y que no innovaba en casi nada, básicamente tomaba las raíces y jugaba con las cosas ya establecidas, pero lo hacía de una manera excelente. Esta etapa se extendió a lo largo de casi todo el volumen y cuando concluyó le tocó el turno a Geoff Johns. Johns, por supuesto, es mucho más identificado con DC Comics, pero el trabajo que tuvo en Marvel fue de buena calidad. Su etapa en Avengers fue mucho más corta, más simple, pero igualmente fresca y atractiva, una buena etapa que estimuló a muchos lectores. La etapa de Jones cerró con el arco de Search for She-Hulk, el cual es la única cosa previa que deben o podrían leer si quieren saber un poco más del contexto de Avengers Disassembled. Se puede leer lo anterior inmediato de Avengers, pero no es tan recomendable. Lo que toma más referencias, sobre todo con el suceso del personaje inicial que causa uno de los primeros golpes a los Avengers, Jago Fierce, se entiende y se conoce en ese último arco de Geoff Johns. Pero retomando el hilo del que venía, después de Jones llegó un guionista que ya ha sido mencionado por acá en algunos momentos, ya que estuvo en muchos lados de Marvel justo en esos años de principios de los 2000, Chuck Austen, un guionista que por muchos es odiado, en general no tiene trabajos destacados y hoy en día está olvidado. Así que todo eso nos da una muestra de por qué la serie comenzó a decaer. Por lo general, las ventas con Busiek y Jones estaban bien, pero Marvel pretendía capturar más público. Quería darle una palestra más importante a los Avengers. Se supone que son el equipo principal, pero hasta ese momento los X-Men son los que dominaban. Para ello, y tras el desastre de Austen, se tuvo que recurrir a un nuevo lavado de imagen, un nuevo relanzamiento, nuevas fanfarrias, y que podría ser más atractivo para lectores de antaño, nuevos y casuales, que una historia que prometiera destruir a los Avengers, darles un final. Una táctica de mercadotecnia ya utilizada muchas veces en las típicas historias de la muerte de, pero ahora para separar un equipo icónico. Para esta historia se llamó a una persona que ya había probado su valía en el mundo del cómic independiente y en superhéroes, aunque no en una parte exactamente superheroica. Me refiero a Brian Michael Bendis. Bendis en aquellos años había brillado con sus series enfocadas en el género noir. Y de hecho ese género es lo que mejor maneja Bendis. Sus mejores obras, las joyas que tiene, las series regulares más interesantes que hizo, están ahí. Con género de superhéroes, como veríamos posteriormente y como se ha visto ya por más de 15 años, hay muchos problemas en su escritura. Pero Bendis en aquellos tiempos fue ganando mucho poder creativo, ya que tenía ideas muy buenas, al menos en cuestión comercial, y una escritura que era bastante accesible para lectores de todo tipo. Los cómics ya no estaban en el tiempo, el cómic de superhéroes me refiero, para meter guiones súper llenos de palabras, atiborrados de párrafos. Había que jugar más con la narración, hacerla más ligera y capturar a los lectores por más tiempo, prometiendo cosas constantemente. Y Avengers Disassembled, desde el propio nombre, es eso, entregarnos acción incesante, cosas pasando todo el tiempo,
que generen nuevas tramas o status quo para los personajes y cumpliendo expectativas con las limitantes del género de superhéroes. La historia es muy sencilla y la mayoría ya la conoce perfectamente. Los Avengers están un día como si nada en la mansión y los atacan, algo que será recurrente en la etapa de Bendis después en otras series de Vengadores. Este ataque es orquestado por un enemigo desconocido, un enemigo que los ataca de forma un poco simbólica, siempre haciendo referencia a ciertas cosas importantes de los Avengers o de momentos previos, y es un ataque incesante. Primero llega Jacob Fierce, el Vengador caído en el arco mencionado de Geoff Jones, y de la nada explota, matando ya a un Vengador, a Ant-Man, el Ant-Man que ya muchos conocen del cine, Scott Lang, y dejando a los Avengers bastante tocados. Cuando apenas están recuperando de lo ocurrido, llega Vision en un Quinjet y se estrella con la mansión. Cuando se baja de él, o de lo que queda de él, libera muchos Ultrones y genera obviamente más conflicto. Y así nos vamos en una vorágine de eventos llenos de acción que o van matando miembros de los Avengers o los van dañando psicológicamente e incluso socialmente. Vemos como Tony Stark, mientras da un discurso en la ONU y en esos momentos era secretario de Defensa de Estados Unidos, pues comete una falta de diplomacia muy grave, lo que desprotege completamente a los Avengers ante el mundo y el gobierno, mancha su imagen y los perjudica demasiado, a tal grado de que les quitan todo el poder o la parte burocrática que tenían ya con el mundo, y así se va desatando el caos hasta su conclusión, en donde nos van a revelar quién es el que está detrás de todo esto, sorprendernos y finalizar con lo que fueron los Avengers. Una de las características de esa historia es que está tan publicitada que hoy en día prácticamente todos saben qué pasa. Ya no tiene spoilers. Lo que ocurrió en esta historia prácticamente cambió la imagen del personaje más dañado en cierto modo que dejó. Y me refiero por supuesto a Scarlet Witch. Aquí si alguien no la ha leído nunca, lamento pues spoilarlo, pero como digo ya no tiene mucho secreto. Scarlet Witch es quien está detrás de todo esto. Y el sustento que tiene esto es que sus poderes son tan grandes que la van fragmentando mentalmente poco a poco y la pérdida de sus hijos imaginarios son la gota que derrama el vaso. En resumen, y para ya salirnos del argumento, hay 4 muertes de importancia. Visión, Ant-Man, Jacob Fierce, aunque técnicamente ya estaba muerto, pero igual se le cuenta, y Hawkeye, el personaje más importante que murió en esta historia y que evidentemente simbolizaba a la parte más clásica de los Vengadores. Básicamente, de nuevo, redundando un poco, Avengers Unidos no hace nada más que eso, cambiar estatus, separarlos a todos, mover un poco aquí, mover un poco allá, pero no terminar todo realmente, porque sabemos que es cómic de superhéroes. Así que si Avengers Unidos pues realmente no duró nada, porque inmediatamente surgió New Avengers y toda una franquicia, cual Oxo, en donde ya hoy en día tenemos como no sé cuánto número exacto de Avengers, equipos de Avengers, pero bastantes. Con este resumen que tal cual nos comprende toda la historia, podemos ver muy fácil los elementos del guión que tiene. Son 4 números, Avengers del 500 al 503, y un one shot llamado Avengers Finale. Los 4 números tienen una estructura bien clara. El 500 y el 503 son más grandes de lo habitual, los intermedios son números normales y se manejan de la siguiente manera. El 500 está lleno de acción, extremadamente lleno de acción, pasan cosas prácticamente en cada página, apenas te deja respirar y lo que te hace evidentemente es ver que los Avengers están siendo golpeados y golpeados y golpeados. El 501 es un número bastante más tranquilo, en donde los personajes reflexionan un poco de lo ocurrido y se van viendo algunas de las consecuencias. En el 502 de nuevo sube el ritmo, acción y más acción, hasta finalizar con un cliffhanger que nos promete la gran revelación. Y el 503 cierra con esa revelación y de nuevo mucha acción, incesante. No te deja respirar, no te deja descansar. Tantas cosas pasando son lo que le da la fama que tiene Avengers Disassembled. Es un cómic ciertamente entretenido. Bendis no muestra sus vicios de narración porque son pocos números y tiene que ir directo al grano. En algunos puntos sí juguetea con sus típicos diálogos insulsos, pero como todo el tiempo tienen que pasar cosas que de hecho pues son efectistas y que tienen que ser grandes, no puede perder tiempo en dilatar la historia. El que está escrito así no puedo juzgarlo de malo o bueno, porque simplemente cumple la función que necesita, hace lo mínimo que le podemos pedir a una historia de este tipo, que sea entretenida y que dé cosas, que constantemente esté jugando.
y donde más se le puede criticar u odiar es en los comportamientos de los personajes, una situación que de nuevo en este canal más o menos se ha tratado en algunos puntos. El género de superhéroes, al ser eterno, pues establece ciertas personalidades y ciertas bases que los guionistas con el tiempo obviamente van o contradiciendo, o cambiando, reformulando, olvidando, o simplemente las ignoran. Y los lectores de mayor experiencia odian esos choques o los aplauden cuando están bien hechos, pero generalmente no es el caso lo último, sino lo primero. Bendis en género de superhéroes es muy conocido por pasarse constantemente la continuidad por donde quiere y hacer lo que él necesita para la historia. Esto hasta cierto punto es bueno. Creo que yo estoy más a favor de que los guionistas hagan lo que quieran con tal de que cuenten una historia interesante. En esta obra en sí creo que funciona. Quizá lo único que me hace ruido es la actitud de Hawkeye. De hecho, Bendis siempre trató a Hawkeye de una manera muy insultante, por decirlo en pocas palabras. Y en lo que sí puede haber más discusión es en lo que sostiene esta historia, lo que sostiene House of M y lo que orquestó toda la serie de eventos hasta Avengers contra X-Men. ¿Y a qué me refiero? Por supuesto, a Scarlet Witch. Esta situación para mí quizá no tiene tanta extrañeza porque no conozco mucho Scarlet Witch, no sé exactamente de dónde venía, ni si está bien escrito esa transición hacia esta locura. Creo que desgraciadamente hoy en día ya la visión que se tiene sobre este personaje es esta, que ya está loca y de repente destruye todo. Mucha gente en el cine quiere ver eso y no sé realmente si es algo adecuado por mi misma ignorancia. Como está planteado aquí, las razones por las que se vuelve loca, por las que hace todo esto y lo que va a ocurrir en House of M, etc., creo que está bien, a secas. Me parece que es un buen pretexto. En cierto modo huele mucho a un Deus Ex Machina, pero creo que es tolerable. Sin embargo, entiendo a los que odian esta actitud o este recurso de guión. Por el lado del arte tenemos a David Finch. Finch es un artista que a muchos les genera cierto escozor, a veces gusta mucho y a veces disgusta. Depende de la persona, la percepción, etc. A mí, por momentos me agrada más, momentos me refiero de su carrera. En esta historia en específico me gusta lo que hace, aunque podemos decir que es un dibujante algo tramposo, ya que todo el tiempo recurre a viñetas grandes, a splash page e imágenes espectaculares. Esto obviamente está muy bien. Yo tengo en la memoria, por ejemplo, cuando She-Hulk destroza a Visión, pero como narrativa en cómic, pues es una deficiencia. Cuando se abusa demasiado de este recurso, se nota un poco que pues simplemente se busca la atención inmediata. Creo que dentro de los paneles en que puede, Finch narra bien y logra contarnos una historia interesante, aunque en los momentos de acción más incesantes, por momentos siento que se pierde un poco. O sea, impacta lo que estás viendo, pero no se entiende bien lo que estás viendo. Tú sabes que es algo de mucha acción y en cierto modo justificas lo que pasa, pero realmente no te están enseñando lo que pasa. En los colores está Frank de Armata, un gran colorista. Me gusta mucho lo que hace. Quizá en esta relectura que tuve me desespera un poco los tonos rojizos que usa para referenciar el fuego, aunque está bien, o sea, realmente se entiende. Quizá, no sé por qué me disgustó un poco, tal vez está a mi percepción saturado, pero es algo que ahora no tengo muy claro por qué sentí eso. Y algo interesante del apartado artístico es que hay algunas variaciones con este. En el número 503 hay una pequeña interrupción o participación de Oliver Coipel, una participación que creo que era una semilla hacia House of M, porque lo que él dibuja está completamente enfocado en Scarlet Witch. También algo llamativo es que ese número cierra con una pequeña historia en donde Stan Lee y Jack Kirby introducían a Scarlet Witch y a su hermano en los Avengers. Meter ese extracto en el final logra generar una sensación de melancolía, lo que se refuerza con el one shot de Avengers Finale, y la cual a su vez es mi parte favorita de toda la historia. Avengers Finale es un especial bastante simple que tiene 3 partes. Al principio se nos muestra el dolor, al medio se nos muestra cómo se va separando el equipo y al final básicamente se rememora los mejores momentos. Cual episodio de una serie de televisión cuando necesita apelar a la melancolía, aquí pasa lo mismo. Los Avengers en una plática comienzan a recordar cuáles fueron los mejores momentos del equipo como tal. Obviamente se referencian sucesos muy importantes, el origen de los Avengers, la guerra Chris Skrull, la saga de Korvac, Ultron Unlimited, etc. Buenos momentos que, aunque no conozcas del todo la historia de los Avengers, por comentarios y demás sabes que son cosas importantes y está interesante, y lo más rico del número en sí es que hay una paleta de artistas muy llamativa. Alex Malib, Steve Epting, Lee Wicks,
Michael Gaydos, Eric Powell, Derek Robertson, Mike Mayhew, David Mack, Gary Frank, Mike Abong-Wemming, Jim Cheung, Steve McNiven y George Pérez. Así cerramos como tal con el cómic. Como digo, es una historia simple que a mí personalmente me gusta, pero separando un poco esta parte objetivo-subjetiva, pues no tiene nada que ofrecer en general y no sé por qué hoy en día se le valora tan bien en ciertos lugares. Obviamente depende de cada quien, pero a veces tiene demasiado bombo y platillo. A la pregunta que planteé al inicio, ¿por qué esta historia se valora tanto y el mismo ejercicio que está haciendo Bendis hoy en día es odiado? Creo que la respuesta es por los tiempos y por el desconocimiento. Muchos de los lectores actuales hemos crecido con los cómics de los 2000 y eso es lo que se va a defender, entre comillas, como el canon inquebrantable. Obviamente esto siempre pasa, depende de muchas cosas, de cómo se escriba, de cómo se esté planteando, de cómo lo perciba el mismo lector. Así que la respuesta es eso, depende de lo que la gente perciba o conozca. Por unos 8 años, Bendis manejó la línea principal de los Vengadores y a su vez la línea principal del universo Marvel. Esto fue en New Avengers Volumen 1, New Avengers Volumen 2, Mighty Avengers, Dark Avengers y Avengers Volumen 4. Todo esto, si quieren ver un poco de cómo fue, pueden checarlo en nuestro episodio de Diálogos del Multiverso, en donde hablamos en general de toda esa etapa. Si quieren ver que vale más la pena o que está de plano muy gacho, pueden ver ese episodio. Y así llegamos al final del video. Tú dime qué opinas de todo lo que platiqué por acá. Dime tus opiniones de la historia, de Bendis, de los Avengers y de toda esa franquicia que se generó después de este cómic como tal. Coméntame todo lo que quieras. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y por supuesto, sigue en Multiversum Comics.